Gracias a Dios. Bueno, saludamos a los hermanos, Dios les bendiga. Nos da gusto que nos vean y que puedan escuchar este mensaje que vamos a compartirles en esta mañana. Dios les bendiga, nos da gusto saludarles. Vamos a ver un versículo ahí en Hebreos capítulo 3, versículo 1. Y en este versículo que vamos a ver una frase, una profesión, la cual Dios nos enseña. Y dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. El Señor Dios habla en este pasaje y habla de una profesión, no profesionista, profesión. Esta profesión de la cual el Señor Dios nos habla, la vamos a ver en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, en el capítulo, déjenme verlo, Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, por favor vamos a verlo. Efesios 4, 11. Dice el Señor Dios: Él mismo, o sea, el Señor Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Son las profesiones de las cuales Dios habla. En el versículo de Hebreos dice que consideremos al apóstol y sumo sacerdote. Cuando habla del Señor Jesús, el Señor Jesús nos dijo que podríamos tener ayos o alguien que nos orientase, que nos ayudase, pero maestro solo uno, el Señor Jesucristo. Vemos por qué un maestro que nos enseña cómo profesar o cómo practicar una profesión que Dios nos da. Dentro de la Escritura, lo que escribió Dios lo hizo con un propósito siempre, de que lo que hagamos en la vida sea de una forma profesional. Y vemos en la Biblia que a veces no se ha hecho de esta forma, y no es por criticar a apóstoles o a discípulos, sino son ejemplos que Dios nos dejó para que nosotros podamos caminar haciendo las cosas con todo nuestro corazón, de una manera fiel y sincera delante de Dios, no para el ojo del hombre, sino para el ojo de Dios. Entonces Dios nos enseña que estas son las profesiones: apóstol, maestro, evangelista, pastor o profeta. Y nos encontramos a través de la Biblia la profesión del profeta. El profeta, Dios le dio ese don de ser profeta, y lo debe de practicar de una forma profesional. Y vamos a ir mirando cómo es profesionalmente. La profesión del profeta es hacer lo que Dios le dice en el momento en que Dios lo dice, se haga o no se haga como Él lo profetizó, porque la profesión viene de Dios. Dios es quien determinó la profesión de la persona, y esta persona debe de ir haciendo las cosas como Dios le va indicando. No las tiene que hacer a su manera, sino como Dios quiere. Nosotros a veces caminamos en la vida con la dirección de lo que hemos aprendido, de la sabiduría que hemos adquirido. Eso trae consecuencias a nuestra vida, buenas o malas. Pero cuando practicamos las cosas y hemos buscado la dirección de Dios, las cosas salen
bien. Dios las va a acomodar de tal manera que funcionen. Y lo vemos a través de la Biblia. El profeta Daniel, en el capítulo, en el libro de Daniel, déjenme decirles el pasaje. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, en el versículo 10, Daniel le fue entregada esa profesión de ser profeta. Daniel empieza a practicar lo que Dios le dio, con las indicaciones que Dios le dio. Y en este versículo resulta que había una gran cantidad de gobernadores que habían tomado la decisión de estar en contra de este profeta, de Daniel. Pero vemos que la vida de Daniel y sus pensamientos, sus costumbres y oraciones no son alteradas por los deseos o por las circunstancias que rodean su vida, sino que su vida, como dice Hebreos, dice que está fiel a lo que Dios le dice. Va caminando con la esperanza de que Dios va a estar respaldando lo que Él dice. Cuando nosotros caminamos en la vida con el propósito de cumplir lo que Dios nos ha marcado, el propósito que Dios nos ha dado, el Señor Dios lo va a respaldar. Vengan las circunstancias que vengan. En este versículo vemos que Daniel dice que oraba 3 veces, abría la ventana. A él no le importaba que lo estuvieran observando o no. Para él lo importante era que Dios escuchase su petición, su oración, y que viera lo que él hacía, que estaba cumpliendo con el propósito que Dios había determinado. Al ver esto, Dios le dice que desde el primer día que Daniel comenzó a orar, Dios le había escuchado. Bueno, esto lo vemos como un ejemplo. Este hombre estaba cumpliendo su profesión de profeta. Amén. Por eso Dios dice: en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Estás cumpliendo, estoy cumpliendo con lo que Dios me está mandando. No estoy haciendo algo extraordinario, estoy nada más cumpliendo. Daniel está cumpliendo. Pero vemos el otro ejemplo, Jonás. Dios le dice: tienes que ir a predicar a Nínive. Y Jonás, bien profesional, agarra, dice que sale huyendo para otro lado. No cumple con lo que Dios le dice. ¿Será profesional eso? No, ¿verdad? Entonces Dios nos habla en Hebreos, en el capítulo que estamos, en el versículo 1, Dios nos enseña y dice: por tanto, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial. Hermano, Dios lo llamó, pero el llamamiento es celestial. Y Dios lo llamó porque Dios cree que usted puede cumplir con ese propósito que Dios está marcando para su persona. No lo vamos a hacer como nosotros queremos, con nuestros recursos o pensamientos. Lo vamos a hacer con los recursos y con los propósitos que Dios tiene. Entonces va a funcionar. Sigue diciendo el versículo. Dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Ser cristiano es una profesión, hermano. No es cualquier cosa. Es una profesión. No es de una preparación teológica, no es de una preparación por el hombre, sino es de una preparación de Dios a la persona de usted, a la mía. Es Dios quien le prepara. Cuando Dios no le prepara a la persona, esta persona va dando tumbos por ahí, queriendo ser el centro de atención,
queriendo ser el centro de la grandeza, queriendo ser que todos le aplaudan, que todos le den un lugar especial. Personas. Pero cuando le creemos a Dios, el que da el lugar es Dios, no el hombre. Y es importante que nosotros lo entendamos. Dice: considerad al apóstol, sumo sacerdote de nuestra profesión. Quien está administrando la profesión del hombre es Dios. Porque cuando la administra una organización o un movimiento, aquella persona es una persona soberbia, es una persona que busca lo suyo, busca su grandeza personal, no busca engrandecer a Dios. Hoy en día se hacen grandes campañas y dicen: va a haber una campaña con tal persona, y ponen en grande el nombre de la persona. Pero eso es momentáneo, funciona un rato y se van. Lo de Dios es permanente. Por eso dice que consideremos al apóstol, consideremos al sacerdote que hace estas cosas. Él es el que administra nuestra vida, el que ve nuestra doctrina, el que ofrece sacrificios por usted y por mí para que nos vaya bien en la vida. Él es el que lo hace. Es hermoso cumplir con una profesión, es bueno, pero vamos a ver la diferencia. Dice que Dios establece, agarra personas y las pone. Al Señor, si le place, en esta mañana puede agarrar a alguien y ponerlo como maestro, ponerlo como profeta, ponerlo como apóstol, ponerlo como maestro o ponerlo como pastor. Ahí nos habla de 5 profesiones, pero hay más. Entonces, pero Dios no solamente quiere que cumplamos una profesión. Cuando cumplimos la profesión que Dios nos da, pues está bien, estamos cumpliendo. Pero hay algo hermoso. Ser apóstol es bueno, es una profesión. Ser profeta es bueno, es una profesión. Ser maestro es bueno, es una profesión. Ser evangelista es bueno, es una profesión. Pero ser hijo de Dios y tener la profesión es mucho mejor. Caminando en estos versículos que estamos mirando, ya vimos a 2 profetas, uno cumpliendo profesionalmente. A él no le interesaba si estos cumplían o no, él estaba cumpliendo. A Jonás sí le interesaba. Si hacían lo que él decía, quería seguir cumpliendo. Pero si no hacían lo que él decía, él no le interesaba cumplir. Y Dios quiere profesionalmente, cuando alguien hace algo, no le importa si los demás lo hacen o no, él lo va a hacer porque es una persona profesional con lo que hace. Pero cuando alguien no lo hace de esta forma, lo hace si el otro lo hace hablando mal de los demás, lo hace quejándose. Y Dios, cuando habla del pastor, dice Hebreos en el capítulo 12, dice que el pastor debe de ser profesional, no se debe de estar quejando, lo debe de ser con alegría, lo debe de hacer con amor, no alegrándose, porque esto no es de provecho. Pero hay personas que tienen una profesión, son profesionistas, practican algo y los ve con un vocabulario bien florido, con un vocabulario todo mal, y son profesionales, pero en su área delante de Dios no son nada. Y Dios quiere que practiquemos esto. Pero dirá: bueno, esto es de los profetas. Caminando más adelante, Dios reprende a 2 de sus discípulos, 2 apóstoles, porque no eran profesionales. Ellos decían en 2 ocasiones, pero en una se nota más. Ellos agarran y el Señor Dios los manda que se adelanten. Caminando estos apóstoles llegan y dicen: Señor, mira, no, estos no quieren nada.
¿Quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y que los consuma? ¿Qué les dice el Señor? No. Lo reprenden y les dice que no lo deben de hacer. Como esto, en otra ocasión, estos dos apóstoles también quieren estar uno a la derecha y otro quiere estar a la izquierda. Y les dice el Señor, no, el que quiera ser mayor entre vosotros sea servidor de los demás, sea humilde, sea profesional en lo que hace, no busque su grandeza personal, sea profesional. Las cosas vienen por sí solas, hermano, porque cuando ve Dios que usted busca de Él, el domingo pasado veíamos esto, el reino de Dios. Cuando usted busca lo que Dios quiere, Dios busca lo que usted quiere, lo que usted necesita. En estos versículos que estamos mirando, Dios nos lo va enseñando. Entonces dice que Dios instituye evangelistas, maestros, apóstoles, pastores, los profetas, y los constituye con un propósito de que hagan una función dentro de su obra. Entonces, si Dios lo llamó a usted, si Dios me llamó a mí, es porque Dios quiere que cumplamos con un propósito. Les voy a seguir leyendo Hebreos capítulo 3, pero vamos a ir al versículo 2. Y nos dice el Señor, el cual, hablando del Señor Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Dios constituyó a Jesús como apóstol de toda la iglesia, de toda la congregación. Dios lo constituyó. Y dice el versículo 2, el cual es fiel, hablando de Jesús, el cual es fiel a quien lo constituyó. O sea, Jesús es fiel a Dios como apóstol, como sacerdote. Entonces lo que Dios busca es la fidelidad. Nosotros hoy en día fidelidad le llamamos a otra cosa, y lo que se practica es en la vida como seres humanos es una lealtad. Pero Jesús, siendo fiel a quien le constituyó, a Dios, hizo todo lo que hizo. Y Dios quiere que seamos fieles a Él. Nos pide, y en Apocalipsis dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dios quiere que le seamos fieles. ¿Fieles en qué área? ¿En qué área? La fidelidad tiene ciertas características con la profesión, con lo profesional, del desarrollo de lo que Dios le da a la vida de usted, fidelidad o profesionalmente. Hermanos, cuando usted o yo hacemos algo para Dios, no lo vamos a hacer buscando que nos aplaudan. Cuando usted ayude a alguien, no busca que le aplaudan, hágalo. Sí lo puede compartir, no quiere decir que se le aplaudan, pero sí nos lo puede compartir. Dios, todo lo que hizo a través de Jesús, nos lo compartió. Ese maestro nos lo compartió para que aprendamos a no tocar trompeta. Dice que Jesús no iba a los primeros lugares. Jesús no amaba las primeras sillas. Jesús no buscaba que tocaran trompeta cuando sanaba a alguien. No, su fama se difundía porque Dios lo hacía crecer. ¿Usted quién quiere que lo haga crecer? ¿El público o Dios? Si nos hace crecer Dios, lo va a hacer de una manera especial. Si lo hace el hombre, lo va a hacer diferente. Entonces Dios dice que fue fiel. Jesús fue fiel como Moisés. Nos habla de Moisés. Pero vamos a seguir leyendo y dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, de mayor gloria es Jesús que Moisés. Moisés cumplió con un propósito.
de ser un libertador. Pero este propósito se lo dio Dios. No es que lo haya tenido Moisés en su corazón, sino que Dios lo puso. Qué hermoso es cuando nace algo de nuestro corazón para Dios, pero que nazca. Y sigue diciendo, versículo 4, porque toda la casa hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés liberó al pueblo, es bueno, pero quien lo mandó fue Dios. Moisés abrió el mar, sí, pero quien estaba con Moisés era Dios. Y así como eso, el arca y otras cosas que acontecen, nosotros podemos hacer algo, pero quien lo puso es Dios. Sigue diciendo el versículo: Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza de gloriarnos en la esperanza. Fíjense bien, concluimos con el versículo 6. Practicar una profesión que Dios nos dé es bueno. Lo que estamos haciendo es cumplir, pero cumplir como hijos es un privilegio, porque somos hijos y además estamos cumpliendo con una profesión. Regresando al versículo 1 para que lo podamos entender, Jesús es hijo de Dios, pero además de ser hijo de Dios, está cumpliendo con la profesión de ser apóstol y sacerdote para Dios su Padre. Amén. Gracias a Dios, porque lo podemos entender. Ser profeta, ser maestro es bueno, está bien, pero ser hijo de Dios es mejor. Amén. Gracias a Dios. Que Dios bendiga a nuestros hermanos ahí donde están. Dios les siga bendiciendo. Esperamos sus comentarios y pronto estaremos nuevamente con ustedes. Dios les bendiga.